El reloj de las oportunidades. En una ciudad bulliciosa llamada Cronópolis, donde el tiempo parecía correr más rápido que en cualquier otro lugar, existía una antigua relojería llamada el reloj de las oportunidades. La relojería era famosa por sus impresionantes relojes de todo tipo, pero había uno en particular que atraía la atención de todos, un gran reloj de pared, adornado con intrincados grabados y un brillo dorado que lo hacía parecer mágico. El propietario de la relojería, don Alberto, era un anciano sabio y amable que había dedicado su vida a la relojería. Se decía que el gran reloj no solo marcaba el tiempo, sino que también ofrecía oportunidades a aquellos que se atrevían a soñar. Sin embargo, había una condición: para recibir una oportunidad, uno debía estar dispuesto a arriesgar algo valioso. La protagonista de nuestra historia es Ana, una joven de 22 años que había crecido en Cronópolis. Desde pequeña, había soñado con ser artista, pero la presión de su familia para seguir una carrera más convencional la había llevado a estudiar administración. Aunque tenía un trabajo estable, Ana sentía que algo faltaba en su vida. Su corazón anhelaba la libertad de expresarse a través del arte. Un día, mientras paseaba por la ciudad, Ana se detuvo frente a la relojería de don Alberto. La belleza del gran reloj la hipnotizó, y sintió una extraña atracción hacia él. Decidida a descubrir más sobre la leyenda, entró en la tienda. «Bienvenida, joven artista», saludó don Alberto con una sonrisa. «He estado esperando que llegues». Ana se sorprendió por la afirmación del anciano. «¿Cómo sabe que soy una artista?», preguntó, intrigada. «El arte vive en ti, aunque lo hayas ignorado. El gran reloj tiene el poder de ofrecer oportunidades a quienes están dispuestos a arriesgar algo», explicó don Alberto. «Si deseas encontrar tu camino, debes estar lista para dar un paso hacia lo desconocido». Ana sintió que su corazón latía con fuerza. La idea de arriesgar algo valioso la asustaba, pero también la emocionaba. Después de unos momentos de reflexión, se armó de valor y dijo: «Quiero intentarlo. Estoy dispuesta a arriesgar mi trabajo si eso significa encontrar mi verdadera pasión». Don Alberto sonrió, satisfecho con su decisión. «Entonces, acércate al gran reloj y haz una pregunta. Recuerda, la respuesta puede no ser lo que esperas», dijo mientras señalaba el reloj. Ana se acercó al reloj, y con el corazón palpitante, formuló su pregunta. «¿Cómo puedo encontrar mi camino como artista?». El reloj comenzó a sonar, y las manecillas giraron rápidamente. De repente, una luz brillante emergió del reloj, envolviendo a Ana en un resplandor dorado. Cuando la luz se desvaneció, se encontró en un lugar completamente diferente, un vibrante mercado de arte lleno de colores, música y creatividad. Ana miró a su alrededor, asombrada. En el mercado, artistas de todo tipo mostraban sus obras: pintores, escultores, músicos y bailarines. La energía del lugar era contagiosa, y Ana sintió que su alma despertaba. Sin embargo, también notó que había una competencia feroz entre los artistas, y la presión por destacar era abrumadora. Mientras exploraba el mercado, se encontró con un grupo de artistas que estaban organizando una exposición. Al acercarse, les preguntó cómo podían participar. Un pintor mayor, llamado Miguel, la miró con curiosidad. «Para unirte, debes presentar una obra que represente tu esencia. Pero ten cuidado, el camino no será fácil. Necesitarás confianza y perseverancia», advirtió Miguel. Ana sintió una mezcla de emoción y miedo. ¿Podría realmente crear algo que representara su esencia? Decidida a intentarlo, se fue a buscar un lugar donde pudiera trabajar en su pintura. Durante semanas, Ana se sumergió en su arte. Pintaba día y noche, explorando sus emociones y recuerdos. Cada pincelada la acercaba más a su verdadero yo, pero también enfrentaba momentos de duda y frustración. Se preguntaba si realmente tenía el talento necesario para triunfar. Una noche, mientras trabajaba, recordó las palabras de don Alberto: «La respuesta puede no ser lo que esperas». Reflexionó sobre lo que realmente quería expresar en su obra. Finalmente, decidió que no se trataría solo de un cuadro, sería un autorretrato que capturaría su viaje personal y su lucha por encontrar su voz. Cuando llegó el día de la exposición, Ana se sintió nerviosa y emocionada.
Presentó su obra y, al principio, la sala estaba llena de críticas. Algunos admiradores elogiaron su técnica, mientras que otros cuestionaron su estilo. Ana sintió que su corazón se hundía, pero recordó que había arriesgado algo valioso, su seguridad y su miedo al juicio. A medida que la noche avanzaba, un grupo de artistas se acercó a su obra. Entre ellos estaba Miguel, quien la miró con admiración. Tu pintura es poderosa. Refleja tu lucha y tu autenticidad. Has encontrado tu voz, dijo con sinceridad. Ana sintió una oleada de gratitud y alivio. A partir de ese momento, su obra comenzó a atraer la atención de otros. Las palabras de Miguel resonaron en su mente. La confianza y la autenticidad son clave. En los días siguientes, recibió invitaciones para participar en más exposiciones y colaborar con otros artistas. Sin embargo, a medida que su éxito crecía, también lo hacía la presión. Ana comenzó a sentir que había perdido parte de su esencia en la búsqueda de la aprobación ajena. La competencia se volvía cada vez más intensa y comenzó a dudar de su propio estilo. Una noche, agotada y frustrada, decidió regresar a la relojería de don Alberto. Al entrar, el anciano la recibió con una mirada comprensiva. He estado esperando que regreses, Ana. ¿Cómo va tu viaje? Preguntó. He tenido éxito, pero siento que he perdido mi camino. Me he dejado llevar por las expectativas de los demás, confesó Ana, con lágrimas en los ojos. Don Alberto asintió, entendiendo su lucha. El éxito no se mide por la aprobación de otros, sino por tu conexión contigo misma. A veces, es necesario perderse para encontrarse de nuevo. ¿Estás dispuesta a arriesgar tu éxito para redescubrirte? Preguntó. Ana reflexionó sobre sus palabras. Sabía que había llegado a un punto crucial en su viaje. Finalmente, respondió. Sí, quiero volver a ser auténtica, incluso si eso significa renunciar a las expectativas de los demás. Don Alberto sonrió y le indicó que se acercara al gran reloj una vez más. Ana formuló su nueva pregunta. ¿Cómo puedo volver a encontrar mi esencia como artista? El reloj comenzó a sonar nuevamente, y la luz dorada la envolvió. Esta vez, se encontró en un paisaje sereno, lleno de colores vibrantes y sonidos de la naturaleza. Era un lugar donde el arte fluía libremente, sin juicios ni presiones. Ana se dio cuenta de que este era un espacio donde podía explorar su creatividad sin restricciones. Comenzó a pintar de nuevo, dejando que sus emociones fluyeran en cada trazo. Sin la presión de ser perfecta, descubrió una nueva libertad en su arte. Sus pinceladas eran más audaces y auténticas, reflejando su verdadero yo. Después de varios días en ese lugar mágico, Ana sintió que había encontrado la esencia que había estado buscando. Se dio cuenta de que su arte era una extensión de su ser, y que no necesitaba la aprobación de otros para validarlo. Al regresar a Cronópolis, Ana llevó consigo una nueva perspectiva. Decidió organizar una exposición en la que presentaría su nueva obra, pero esta vez, no lo haría con la intención de competir. Quería compartir su viaje y conectar con otros artistas de manera auténtica. La noche de la exposición fue mágica. Ana habló sobre su proceso, sus luchas y su redescubrimiento. La gente se sintió inspirada por su honestidad y vulnerabilidad. A medida que compartía su historia, otros comenzaron a abrirse también, compartiendo sus propias experiencias y desafíos. La exposición se convirtió en un espacio de conexión y apoyo, donde los artistas podían ser ellos mismos sin miedo al juicio. Ana había creado un ambiente donde la autenticidad era celebrada, y eso resonó profundamente en la comunidad. Con el tiempo, el reloj de las oportunidades se convirtió en un símbolo de crecimiento y transformación en Cronópolis. Don Alberto continuó guiando a jóvenes soñadores, recordándoles que el verdadero éxito radica en ser fiel a uno mismo. Ana se convirtió en una referente en la comunidad artística, no solo por su talento, sino por su capacidad de inspirar a otros a encontrar su voz. A través de su arte, enseñó que las oportunidades no siempre se encuentran en el éxito convencional, sino en la autenticidad y la conexión con uno mismo. Y así, en la ciudad de Cronópolis, el legado de Ana y su viaje a través del reloj de las oportunidades se convirtió en una historia que recordaba a todos que, a veces, perderse es la única manera de encontrarse de nuevo. Ahora vamos con la segunda historia.
El Jardín de los Susurros. En un pequeño pueblo llamado Valle Sereno, había un jardín misterioso conocido como el Jardín de los Susurros. Este jardín, rodeado por un muro de piedra cubierto de hiedra, era famoso entre los habitantes del pueblo por sus flores exóticas y su belleza deslumbrante. Sin embargo, pocos se atrevían a entrar, ya que se decía que el jardín tenía la capacidad de revelar los secretos más profundos de quienes lo visitaban. La protagonista de nuestra historia es Elena, una joven de 25 años que había crecido en Valle Sereno. Desde pequeña, había oído historias sobre el Jardín de los Susurros, pero su curiosidad siempre había estado acompañada de un miedo profundo. Las leyendas hablaban de cómo aquellos que entraban en el jardín se enfrentaban a sus propios temores y deseos, y a menudo salían transformados. Elena había llevado una vida tranquila, trabajando como maestra en la escuela del pueblo. Aunque amaba su trabajo y disfrutaba de la compañía de sus alumnos, sentía que había algo más que anhelaba en su vida. A menudo, se preguntaba si había tomado las decisiones correctas y si realmente estaba persiguiendo sus sueños. Un día, mientras paseaba por el pueblo, Elena vio a un anciano sentado en un banco, observando el jardín. Se acercó y le preguntó sobre las historias que había escuchado. ¿Es cierto que el jardín puede revelar nuestros secretos?, preguntó Elena. El anciano sonrió con sabiduría. El Jardín de los Susurros tiene un poder especial. No solo revela lo que llevas dentro, sino que también te da la oportunidad de confrontar tus miedos y deseos. Pero debes estar lista para lo que encuentres, advirtió. Elena sintió una mezcla de miedo y emoción. Esa noche, decidió que debía entrar en el jardín. Sabía que tenía que enfrentar sus dudas y descubrir lo que realmente deseaba en la vida. Al amanecer, Elena se dirigió al jardín. Al llegar, sintió una extraña energía en el aire. Empujó la puerta de hierro forjado, que chirrió al abrirse, revelando un camino cubierto de flores brillantes y fragancias embriagadoras. A medida que avanzaba, el susurro de las hojas y el canto de los pájaros parecían guiarla. Mientras exploraba, Elena se dio cuenta de que cada flor parecía tener su propia personalidad. Algunas eran vibrantes y alegres, mientras que otras eran más sombrías y melancólicas. Se sentó en un banco de madera en medio del jardín y cerró los ojos, dejando que la brisa suave acariciara su rostro. De repente, sintió una presencia a su lado. Al abrir los ojos, vio una mariposa de colores brillantes que revoloteaba cerca de ella. La mariposa se posó en su mano y, en ese momento, Elena sintió una conexión profunda con el jardín. Era como si la mariposa le estuviera mostrando que era posible transformarse y volar libremente. Con renovada determinación, Elena decidió que debía explorar más a fondo. A medida que caminaba, se encontró con un estanque rodeado de juncos. En el agua, vio su reflejo, pero no era el reflejo que esperaba. En lugar de la joven maestra que conocía, vio a una artista, una mujer llena de pasión y creatividad. Elena sintió una punzada en el corazón. ¿Era eso lo que realmente deseaba ser? Mientras contemplaba su reflejo, la superficie del agua comenzó a agitarse, y una voz suave emergió del estanque. ¿Qué es lo que realmente anhelas?, preguntó la voz. Elena se sorprendió al escuchar la pregunta. Se dio cuenta de que había estado ignorando su deseo de ser artista durante años. Había dejado que las expectativas de los demás la guiaran, y ahora se encontraba atrapada en una vida que no la satisfacía. Anhelo ser artista, respondió con sinceridad. Quiero crear y compartir mi visión del mundo, pero tengo miedo de fracasar. La voz del estanque resonó de nuevo. El miedo es solo una sombra que se disipa cuando decides enfrentarla. Si deseas ser artista, debes arriesgarte a mostrar tu verdadero yo al mundo. Elena sintió que una chispa de valentía se encendía en su interior. Agradecida por la revelación, continuó su recorrido por el jardín. Cada paso que daba parecía acercarla más a su verdadero yo. Más adelante, encontró una serie de lienzos en blanco colgados de los árboles. Era como si el jardín la invitara a crear. Sin pensarlo dos veces, se sentó frente a uno de los lienzos y comenzó a pintar. La inspiración fluyó a través de ella, y cada trazo parecía contar una historia. A medida que pintaba, las flores del jardín comenzaron a susurrar.
Los colores vibrantes y las formas danzantes en el lienzo reflejaban sus emociones más profundas. Elena se sintió liberada, como si finalmente estuviera expresando todo lo que había guardado dentro de sí durante tanto tiempo. Cuando terminó, se detuvo y contempló su obra. Era un autorretrato que capturaba su esencia, la alegría, la tristeza, la lucha y la esperanza. En ese momento, comprendió que el arte no solo era una forma de expresión, sino también una herramienta para sanar y conectar con los demás. Al levantarse, Elena sintió que el jardín había cambiado. Las flores parecían brillar con más intensidad, y el aire estaba lleno de una energía renovada. Sin embargo, sabía que aún le quedaba un desafío por enfrentar. Debía regresar al pueblo y compartir su arte, pero el miedo al juicio de los demás la invadía. Regresó al estanque y se miró de nuevo en el agua. Estoy lista para compartir mi arte, pero tengo miedo de lo que dirán los demás, confesó. La voz del estanque respondió con calma. El verdadero valor radica en ser auténtica, no en la aprobación de otros. Cada artista tiene su propio camino. Si deseas tocar los corazones de las personas, debes ser valiente y mostrarles tu verdad. Con esas palabras resonando en su mente, Elena decidió que debía regresar al pueblo y organizar una exposición. Al salir del jardín, sintió que había dejado atrás una parte de su antiguo yo y había abrazado una nueva versión de sí misma. Cuando llegó a Valle Sereno, se puso a trabajar en la organización de su primera exposición. Habló con otros artistas locales y les compartió su experiencia en el Jardín de los Susurros. Muchos de ellos se sintieron inspirados por su historia y decidieron unirse a ella en la exposición. El día de la inauguración, la sala estaba llena de gente. Elena se sintió nerviosa, pero también emocionada. Al presentar su obra, habló sobre su viaje personal y cómo había encontrado la valentía para ser auténtica. Compartió su conexión con el Jardín de los Susurros y cómo había descubierto que el arte era una forma de sanar y conectar con los demás. La respuesta del público fue abrumadora. La gente se sintió conmovida por su historia y su arte. Muchos compartieron sus propias luchas y deseos, creando un ambiente de apoyo y conexión. Elena se dio cuenta de que había logrado lo que había anhelado, había tocado los corazones de las personas. Con el tiempo, su exposición se convirtió en un evento anual en Valle Sereno, donde artistas locales podían mostrar su trabajo y compartir sus historias. El Jardín de los Susurros se convirtió en un símbolo de creatividad y autenticidad en la comunidad. Elena continuó pintando y explorando su arte, pero lo más importante fue que había aprendido a abrazar su verdadero yo. El miedo al juicio se convirtió en motivación para seguir creando y compartiendo su visión del mundo. Años más tarde, mientras observaba a un grupo de jóvenes artistas en su exposición, Elena sonrió al recordar su viaje. Había encontrado su voz y había inspirado a otros a hacer lo mismo. El Jardín de los Susurros había sido el catalizador de su transformación, y su legado vivía en cada obra de arte que se exhibía. Así, en el pequeño pueblo de Valle Sereno, la historia de Elena y el Jardín de los Susurros se convirtió en una leyenda, recordando a todos que la verdadera belleza radica en ser auténtico y en tener el valor de compartir nuestra historia con el mundo.